Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy especial porque Jesús siempre nos trae alguna novedad. Chicas, ¿cuál es el tema para el día de hoy? Ser amigos de Jesús. Queremos ser verdaderos amigos de Jesús, ser amigos de Jesús, y tenemos que entender qué camino tenemos que hacer, queridos niños, para ser verdaderos amigos de Jesús. De nuevo, ¿cuál es el tema de hoy, queridos niños? Ser amigos de Jesús. Ser amigos de Jesús. Y entonces vamos a escuchar la palabra de Dios como siempre. Vamos a interesarnos mucho a ver Jesús cómo nos dice y cómo Él se presenta. Sabemos que nosotros somos siempre amigos de Jesús, o mejor dicho, Jesús es nuestro primer amigo y además Jesús es el amigo que nunca falla. Queridos niños, Jesús es el amigo que nunca falla. Y entonces tenemos que saber por qué Jesús nunca falla con nosotros. Porque Él, cuando nos quiere, cuando nos ama verdaderamente, está siempre a nuestro lado. Vamos a presentarnos un poco, queridas niñas. ¿Cómo te llamas vos? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años y soy de la ciudad de Lambaré. Muy bien, Melissa entonces viene, es nuestra amiguita también Melissa. ¿Y vos, niña, cómo te llamás? Hola padre, hola a todos, yo me llamo Emma Ramírez, tengo 10 años y vivo en Lambaré. Bueno, Emma también es nuestra amiguita que siempre estamos compartiendo porque ellas llaman y dicen, padre, nosotros queremos ahí acompañar, aprender tantas cosas lindas con Jesús y también compartir con los compañeritos. Y ahora vamos a escuchar un poco lo que nos dice Jesús en la palabra de Dios. Él siempre nos trae, ya que es el amigo que nunca falla, nos trae alguna novedad. Vamos a escuchar a las otras amiguitas también, ya que hoy hablamos de amistad. Escuchemos a nuestras amiguitas que nos van a leer sobre la palabra de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Si cumplen lo que les he mandado, ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque nosotros queremos siempre adherirnos a tu palabra. Queremos escuchar y sobre todo poner en práctica como siempre lo que vamos escuchando y lo que la palabra del Señor nos dice. Y lo que acaba de leernos nuestra amiguita que nos habla de la amistad, lo que nos habla verdaderamente de hacer un lindo camino con Jesús. Y entonces, una vez más, queridas niñas, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a estudiar? Ser amigos de Jesús. Ser amigos de Jesús. Tengan por favor su Biblia, no se olviden de eso. Y también vamos a tener algo para escribir, queridos niños, porque en nuestra catequesis tenemos que aprender muchas cosas hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies,
es una luz en mi sendero. Jesús, mi suspiro y mi vida, que yo sea contigo, para el mundo camino, verdad y vida, y para ti, sacerdote santo y víctima perfecta. ¡Mamá! ¡Francisco! ¡Oh! ¡Hijo mío! ¡Oh, hijo! Estoy feliz de volverte a ver. Bienvenido, Francisco. Gracias. Gracias. No. Ahora vienes conmigo, te llevaré en mi carruaje. ¡Ea! Mi hogar. ¿Cuánto tiempo? Ya no tiene fiebre, pero se desmayó 2 veces. Sus pulmones se encuentran totalmente destruidos. Adelante. ¿Cómo está? Bien, pero después del último desmayo parece como si durmiera, pero no es así. Ahora trataré de ayudarlo. Mucho ánimo. Doctor, dígame la verdad. Se está muriendo, quiero saberlo. Su hijo tiene los pulmones destruidos. Es inexplicable que aún esté vivo. Lo lamento. Regresó a esta casa cuando yo regresé de Norteamérica. Aquí sanará, o al menos podremos estar cerca de él mientras muere. Aquí está el doctor, hijo mío. Lamento causarles tantas molestias, no es mi intención. No estás bien, Padre Pío. Tuviste fiebre alta por casi un mes, pero seguiste andando por ahí como si estuvieras bien. Eso fue una locura, Padre. Sí, eso es cierto, pero debo hacerlo. No puedo dar un paso atrás. Ahora que soy sacerdote, es justo que yo absuelva mis tareas, así como lo quiere nuestro Señor. Se lo digo claramente, yo solo soy un médico de provincia, no un especialista, por lo tanto podría estar equivocado, pero todos los médicos que te han visto no logran entender cómo es que todavía no te has muerto, ya que tus pulmones están hechos pedazos. Yo les puedo explicar por qué no he muerto. El Señor quiere que me quede aquí porque ha llegado el momento de que yo trabaje para Él. Entonces el Señor debería sanarte, lo lamento, porque yo no puedo, nadie podrá hacerlo. Agustino, yo quiero regresar enseguida al convento. Pero aquí nosotros te cuidamos, Francisco. Tú eres nuestro hijo. ¿Acaso no estás contento de estar en casa? Ustedes me cuidan y yo estoy bien con ustedes, pero mi lugar es allá en el convento. ¡Eso es una locura! ¡No puedes volver al convento! Aunque yo esté enfermo, sigo siendo un fraile y los frailes deben vivir en el convento. Ese es mi lugar.
Volverás cuando puedas. Y si tus pulmones te impiden ser un predicador, podrás ser un buen confesor, una gran ayuda para los pobres, un santo. Ahora acuéstate y descansa, hijo mío. Miren, es el Padre Pío. ¡Sí! ¡Hola, padre! es él. ¡Vamos! ¡Qué alegría! ¡Vamos! ¡Qué alegría verlo! ¡Hola, padre! ¡Es el padre! ¿Cómo está? Despacio, despacio. Qué bueno volverlos a ver, chicos. ¡Vamos! Entremos. Jesús estaba solo. Vio una higuera y pensó, me comeré un higo. Se acercó, buscó entre las hojas, pero no había higos, ni siquiera uno. Entonces le dijo al árbol sin frutos, eres en verdad inútil. Y la higuera se secó. Detrás de él venían los discípulos que le preguntaron a Jesús, ¿por qué se secó este árbol? Y Jesús les contestó, Era inútil, no tenía ni siquiera un higo. Porque no le daba frutos a las personas. ¿Para qué sirvió una higuera sin higos? Jesús tenía hambre y la higuera no tenía frutos para quitársela. Es por eso que fue castigada. Muy bien, han entendido perfectamente. Ahora imaginen que son un árbol, chicos. ¿Cuáles son los frutos que deberían dar? Pero yo no soy un árbol, padre. Creo que ya lo entiendo. Nuestro fruto debe ser el trabajo. Su fruto, antes que nada, debe ser el amor. Como Jesús nos ha amado a nosotros, así nosotros debemos amarlo a Él. Pero Jesús quiere ser amado en los demás, en nuestro prójimo. Lo que hagan a uno de estos pequeños me lo harán a mí. Eso dijo. En resumen, no hay que ser egoísta. Es por eso que pides limosna, para hacer caridad a los pobres. Eso es cierto, pero no se trata únicamente de eso. Jesús, te lo ruego, aleja de mí este cáliz, este tormento, siento que muero a cada instante. Aleja de mí este cáliz, si quieres, pero hágase tu voluntad y no la mía. Jesús, Jesús, ayúdame, Señor. Estoy en la cruz contigo, Señor, y no bajaré de la cruz si no es contigo. Este es el cáliz de mi sangre derramado por ustedes y por todos los hombres en remisión de sus pecados. ¡Corran! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Eres tú! ¿Te acuerdas? Yo estaba tan pequeño como ellos. Ahora yo soy un viejo y tú te volviste el Padre Pío.
Aun cuando reconocemos las razones de su solicitud, ustedes deben entender que su regreso al convento nos crearía muchos problemas. Él es un excelente sacerdote, padre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si sus condiciones de salud lo obligan a quedarse con su familia por 1, 2 o 3 años, es aconsejable que regrese a su diócesis y salga de nuestra orden. De seguro eso lo matará. Él es un franciscano hasta el fondo de su alma. Además debe entender que nos avergüenza con sus, ¿cómo llamarlas?, visiones. Él siempre ha tenido las visiones desde que era un estudiante. ¿Cuántas veces lo encontramos de noche en oración, casi ahogado? Y los compañeros que lo visitaban cuando los dolores lo atormentaban se quedaban orando junto a él hasta el amanecer. Siempre ha sido así, desde niño. Esto observa el médico Lombardi. Escribe, lo vi acostado en la cama, con el rostro enrojecido. Sus ojos estaban dirigidos a un lugar de la habitación como si hubiera alguien que estuviera hablando. Durante ese tiempo, alrededor de media hora, en presencia de 2 hermanos, mantuve bajo control el corazón y el pulso sin revelar ninguna alteración. Luego se durmió y cuando despertó estaba bien y alegre, como si no hubiera sucedido nada. ¿Usted que lo conoce cree posible que sea verdad lo que dicen de él? Bueno, yo estoy seguro que es un hombre sencillo y bueno que habla con el Señor. Algunas veces se le ha insinuado algo sobre los demonios de la noche, sin nunca precisar sobre ello. Sí, pero ahora las personas lo buscan como si fuera un santo y son centenares. ¡Centenares! ¿Y sus misas? ¿Qué me dicen de sus misas? No duran media hora, como cuando nosotros celebramos la Santa Misa. Duran hasta 2 horas. Casi 4 veces nuestro servicio y a veces hasta más. ¿Qué me responden a eso? Solo que él es un hermano nuestro. Entiendo. Un santo hermano. ¿Y entonces qué hacemos? Si pudiera regresar al convento, todos estaríamos cerca de él y allí curaríamos su cuerpo y su alma. Hola. Padre Pío, esta es una carta para ti. Entra. Nuevamente regreso al convento. ¿Qué es lo que dices? ¿Ya no vas a estar con nosotros aquí en Pietrelcina? Creo que no, parece que me tengo que ir. Lo siento mucho. ¿Quieres decirme una cosa? Claro, ¿qué quieres saber? Quiero saber por qué tu casa está siempre perfumada. Oh, la verdad no lo sé. En San Giovanni estarás mejor. Pienso lo mismo. Ahora es tiempo de que yo esté mejor. Seguramente esa es la voluntad de Jesús. ¡Pásala! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Falta! Bien. ¡Tú quédate quieto! Bien. No te Se equivocará. ¡Eso es! ¡Dale con fuerza! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Es hora! ¡Entren ya! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Fue divertido! ¡Fue grandioso! Bienvenido a nuestro convento. Es un placer, hermano Pío. Gracias, trataré de hacer mi mejor esfuerzo. El padre Paulino estará siempre cerca de ti y te ayudará. ¿No es así? Acomódense. Sopa de maíz. Buen provecho. Espero que les guste. Gracias.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, hola niños, estamos siguiendo nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nuestro tema del día de hoy es... Ser amigos de Nuestro Jesús. tema del día de hoy es... Ser amigos de Jesús. Queremos saber entonces qué significa esto de la amistad, queridos niños, porque algunas veces nosotros podemos no entender bien lo que significa ser verdaderos amigos con Jesús. Vamos a escuchar una hermosa lectura. Estén todos atentos, pongan así su oído, queridos niños, porque vamos a escuchar lo que Emma nos va a contar. Ser amigos es una de las experiencias más valiosas de la vida. Los amigos se cuidan y se acompañan, se animan cuando están tristes y se alegran con la alegría del otro. Los amigos juegan juntos, se dicen siempre la verdad y se ayudan en las dificultades. Comparte todo, es decir, se aman. Muy bien, entonces se dieron cuenta lo que nos leyó aquí Emma. Los amigos, dice, al final se aman, se quieren, comparten todo. Y Jesús también, Jesucito lindo, también comparte con nosotros tantas cosas lindas. Entonces, queridos niños, estemos atentos porque también nosotros tenemos que hacer un lindo camino de amistad. Escuchemos una segunda partecita que nos quiere enseñar hoy en nuestra catequesis Jesús sobre la amistad. Vamos a escucharle aquí a Melissa. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús nos ama y quiere compartir con nosotros todas esas cosas hermosas de la vida. Por eso nos llama amigos. Y su mayor gesto de amistad ha sido dar la vida para que nosotros seamos felices. Ese es el amor más grande. Muy bien, entonces vieron, queridos niños, queridas niñas, cómo Jesús nos ama, cómo Jesús nos quiere, Jesús que da la vida por sus amigos. Es lo que nosotros escuchamos hace rato cuando nuestra amiguita nos leyó desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Jesús nos ama tanto que dice que dio su vida, queridos niños, por nosotros en la cruz. Dio por nuestros pecados, lavó nuestras heridas, lavó nuestros pecados con su propia sangre, queridos niños. Vamos a escuchar algo más sobre esta amistad que Jesús nos ofrece y que por lo tanto, queridos niños, también nosotros tenemos que ofrecer. La primera amistad comienza en casa, con mamá, con papá, con los hermanitos, con los compañeritos, en la escuela y en todas partes, queridos niños. Vamos a escucharle de nuevo a Emma. ¿Qué más Jesús nos dice sobre la amistad? Jesús nos invita a hacer lo mismo. Amar los unos a los otros, como Él nos amó. Para eso nos eligió como amigos. Y hoy podemos comenzar a decirles que también nosotros queremos ser sus amigos y amar como Él amó. Muy bien, como Él amó, queridos niños. Se dan cuenta que también nosotros podemos decir lo mismo, dice. Entonces estuvimos atentos. Yo les pido que cada uno de nosotros lo que ha escuchado y lo que Emma nos ha leído y nos ha dicho sobre la amistad nos tenga que servir también para poner en práctica. Aprendamos verdaderamente con Jesús cosas tan lindas sobre la amistad. Queridos niños, estamos nosotros en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y por lo tanto, hoy con este tema que también nosotros estamos estudiando y es sobre... Ser amigos de Jesús. Ser amigos de Jesús. Es decir, aprender con Jesús a ser sus verdaderos amigos
porque Jesús nos ama y Jesús es nuestro verdadero amigo. Jesús es el amigo que nunca falla. ¿Quién es Jesús, queridas niñas? El amigo que nunca falla. Otra vez, ¿quién es Jesús? El amigo que nunca falla. Entonces vamos a volver enseguida con nuestro programa, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos niños, estén atentos y comiencen a escribir porque vamos a hacer algunas preguntitas, pero lo más importante es la respuesta. Muy bien. Emma, ¿cuál es la primera preguntita que le vamos a hacer a Melissa? Melissa, ¿cómo llama Jesús a sus discípulos? Jesús llama a sus discípulos amigos. Muy bien. Jesús llama a sus discípulos amigos. Todos juntos, ¿cómo les llama entonces? Amigos. Muy bien. Segunda preguntita, Emma. Melissa, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Muy bien, queridos niños. Tenemos que amarnos verdaderamente los unos a los otros como Jesús mismo nos ha amado. Muy bien. Tercera preguntita, queridos niños. Anoten y respondan y pongamos en práctica. Melissa, ¿qué hacen los amigos de Jesús? Cumplen los mandamientos de Jesús. Muy bien. Los que verdaderamente le aman a Jesús, queridos niños, tenemos que cumplir, tenemos que esforzarnos, tenemos que practicar verdaderamente los mandamientos de Jesús. Ponerlo en práctica, queridos niños. O si no, nos quedamos con lindas palabritas, pero después no lo ponemos en práctica. ¿Cuál es, querida Emma, la cuarta preguntita? Melissa, ¿qué es lo más grande que podemos hacer por nuestros amigos? Dar la vida. Dar la vida, queridos niños. Jesús dio su vida en la cruz. Jesús derramó toda su sangre por nuestra salvación, queridos niños. Y bueno, así entonces estamos hoy aprendiendo tantas cosas lindas con Jesús. Vamos a poner nuestras manos juntitas, queridos niños, y vamos a rezar el Padre Nuestro, que Él mismo, nuestro amigo que nunca falla, nos ha enseñado para que seamos buenos amigos con todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así entonces, queridos niños, hoy nos estamos despidiendo de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y espero que este tema, ¿cuál fue el tema principal del día de hoy? Ser amigos de Jesús. Este tema de ser amigos con Jesús verdaderamente cale hondo entre nuestro corazón, en nuestra vida, y todos seamos amigos entre nosotros y principalmente de Jesús. Hasta la próxima. Chau, chau, queridos niños, y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.